Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Cueva para comenzar este nuevo bloque. ¿Cómo te va, Carlos? Rubén. Como siempre, bienvenido para que en este segundo bloque de Pace Car nos vengas a comentar algo de algún vehículo de tu colección privada de autos a escala. Y en este caso te has venido con un clásico de los clásicos, como es el Chevrolet Corvette, ¿verdad? Me he venido con un coche americano que marcó una época y sigue marcando una época, a pesar de que, como todo coche que se hace conocido a través de sus líneas o de sus palmares deportivos, en este caso tiene también otras marcas que están tratando de ocupar constantemente ese nicho o ese lugar que abrió el Chevrolet Corvette. La historia del Chevrolet Corvette se inicia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las tropas de Estados Unidos que habían salido de Estados Unidos conocen un tipo de automóvil que no lo conocían, o si lo conocían era muy por encima. El coche deportivo para dos personas de pequeño motor, digo pequeño motor en el caso de los principalmente autos ingleses, de medianas a altas performance, de bajos consumos y de fácil mantenimiento dentro de lo que eran los coches de aquel entonces. La Chevrolet recoge esa idea que las tropas que retornan al país en poco tiempo se vuelven o importan los famosos Riley, MG, algún Morgan de aquellos años y los introducen en Estados Unidos y causa admiración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modelo del año 58, donde lógicamente estaban en el apogeo de esos monstruos de chapa que sabemos presentar nosotros sobre en los videos, y se empieza a fabricar un Corvette que fue denominado Ojo de Abeja. Claro, de cualquier manera, viéndolo en el tamaño, no es tanto el tamaño europeo, no, tampoco es el americano, es un término medio. No, es un término. Terminaron haciendo un término medio. Es un término medio. Claro. Lógicamente, no podían renunciar. Pero para ellos era un auto chico. Era un auto chico. Claro. Si lo comparamos con otros autos que hemos presentado. Lo vimos hace 2 programas atrás. Claro, justamente un Plymouth que era contemporáneo a la iniciación de este Corvette, era un auto mediano a chico. Claro. Pero ¿qué sucedió? El primer Corvette era, no digo feo, pero era una línea que no la aceptó mucho el americano, y a tal punto de que cuenta la historia, no lo he visto, ni personalmente ni tampoco en fotografías, el motor era un 4 cilindros. Se entiende de la General Motors, el motor, pero 4 cilindros. Automáticamente ese coche, no digo que desaparece, pero se le introduce el motor Chevrolet. El motor muy, pero muy parecido a nuestras camionetas y a nuestro Chevy. Muy parecido a ese motor, lógicamente con una carrocería que también en este caso era totalmente de plástico, le daba muy buen rendimiento deportivo, liviano, práctico en el sentido de reparar, económico para reparar. Y en la segunda versión de este auto fue el que en este momento estamos viendo en el video. Que es el modelo clásico, como decíamos recién. Es el modelo clásico que luego de sufrir un ayornamiento, creería que para su época fue uno de los más hermosos. Un adelantado, sí. Un adelantado porque fue el que primero trajo 4 faros adelante, una línea mucho más agradable al ojo, y como de costumbre el norteamericano no se acostumbró o no se adaptó a vivir dentro de un motor de 6 cilindros convencional, y le introducen entonces a este coche que, entre otras cosas, tenía el nombre de un barco norteamericano, claro, Corvette, le introducen un motor 8 cilindros en B, que no es el caso de este que estamos mostrando, sino de los posteriores que vinieron detrás de este vehículo. La competencia, siempre tenemos que hablar de ella y tenerla presente cuando hay un coche de éxito. Se presenta en un modelo de Ford. Ford saca un coche también de medidas no tan contenidas, se vuelca más al desarrollo del coche grande, saca el Ford Thunderbird, con unas líneas ya más americanas. El caso del Corvette era la reminiscencia inglesa, sino hace un coche también, pero más grande, pero de líneas
preponderantemente americanas. Pero mientras General Motors al Corvette lo sigue teniendo, como podríamos decir, controlado en su desarrollo estético y de tamaño, Ford le dio rienda suelta y terminó siendo el Thunderbird un coche que nosotros hemos presentado en programas ya de años atrás, que era enorme. Terminó siendo un coche de prácticamente el típico coche americano de la década de fines del 60 y inicio del 70, ya con, te voy a decir, no podía catalogarse como coche deportivo porque tenía la rueda de auxilio entre el baúl y la tapa, claro, de paragolpe, sí, tenía una tapa y ahí llevaba la rueda, digamos, tapada. Hemos tenido oportunidad de ver correr un gran premio que hemos ido, sí, histórico, un vehículo, sí, de esta marca. De cualquier manera, de ese Thunderbird que vos decís, de allí también se terminó por parte de Ford, que estamos hablando de Ford en lugar de Chevrolet, con el Mustang, que era más competencia. El Mustang era la competencia del Camaro. Claro, del Camaro. El Mustang sale para encarar lo que fue el Camaro, que era un coche de, en cierta forma, mayor suntuosidad y mayor comodidad que el Corvette. Exacto. Volviendo al Corvette, sí, porque nos vamos. Volviendo al tema del Corvette. A mí lo que siempre me ha llamado la atención de este vehículo son esas branquias que tiene en los laterales, que sin lugar a dudas fueron después copiadas por grandes marcas europeas y también norteamericanas, como es el caso del Mustang, ¿no? El Mustang también. O sea que, vuelvo a repetirte, todo aquello que agrada o todo aquello que le da un gancho al posible comprador que no es fanático de una marca en especial, es introducido. Si mañana saliera un coche con una particularidad, suponete que fuera náutico también, que fuera sumergible o que fuera anfibio, y bueno, y eso tiene aceptación, otra marca que no es la que lo lanzó al conocimiento del público, también lo adaptaría. ¿Y este modelo era también al estilo americano el tema de la caja? ¿Venía con caja automática? No, los primeros eran de una caja completamente normal, caja de tercera. Vos fíjate, en vez de tener caja de... Sí, de cuarta por lo menos podría haber tenido. No, porque hay una cosa, los motores antiguos, por así decirlo, estamos hablando... Estamos hablando 50 años atrás. Esos motores tenían carrera larga y un alto rendimiento de fuerza a muy pocas vueltas. La caja de cuarta fue para aquellos motores principalmente europeos, motores italianos, que su régimen de entrega de potencia era altas revoluciones, para nosotros altas revoluciones. Sí. Entonces tenían que escalonar las marchas para que el rendimiento del motor siempre se encontrara en una situación óptima, para que el coche no fuera una tortuga en la reacción en la calle. Con un motor de 6 cilindros de aquellos años, que era prácticamente el que se usaba para las camionetas o para los coches de calle, que acá, supongamos el Chevrolet 51, 52, que entraron acá en Argentina, con muy buen resultado, fueron flotillas de taxis en Buenos Aires, la caja de tercera le alcanzaba y le sobraba, claro, porque uno daba vuelta en la esquina, apretaba el acelerador y salía el motor regulando, tirando la carrocería. En este caso, con un coche que pesaba el 50%, el mismo motor tenía mucho mejor rendimiento. Seguro. Como estamos viendo en las imágenes, esta es una coupé 2+2, los que van atrás, como has dicho en algún momento vos, si mira, yo creo que no podrían ir dos personas atrás, porque es muy extraordinariamente corto el espacio. Más podría llevar paquetes, pero toda la generosidad de este vehículo también estaba en un baúl sobredimensionado. Y en la comodidad del piloto y acompañante. Eso era ilimitado. Se supone, por las medidas que aparecen en las viejas revistas, de que una persona de mi talla, con la butaca corrida totalmente hacia atrás, no llegaba con los pies a los pedales. Ah, bien. Sí, señor. Un espacio bastante, sí, señor, bastante importante, ¿no? Bastante importante. Se le daba prioridad a ese detalle. Los que necesitaban ir atrás, ese es un problema de los que van atrás. Claro. Bueno, siguiendo con el tema de este vehículo, bien escondida la capota, ¿no? La capota prácticamente no se usaba. Claro. No nos olvidemos que estos coches, principalmente los de aquellos años, el techo de lona era relativamente abrigado.
tenían grandes filtraciones de aire. No era el vinilo de ahora. No se podía pretender que el sello de la capota de lona contra el parabrisas, a pesar de que tenía un burlete de goma, fuera herméticamente cerrado. Se supone que son para países que tienen provincias, allá en Estados Unidos serían estados, donde se vive un verano y una primavera y un otoño muy, muy largo, con un clima tropical. Clima semitropical. Nosotros a veces coches así no lo podríamos disfrutar, porque tenemos en determinados lugares de nuestro país las estaciones muy marcadas. El verano es verano, pero ya el otoño es fresco y el invierno es sumamente frío. Lo podríamos disfrutar buscándole la vuelta, como una vez vi a un chileno en un hermoso cabrio de esta época, en pleno invierno, con el techo bajo, pero con la calefacción al máximo. Sí, pero yo, honestamente, como ex motociclista, no le veo la solución. Yo sé que hay muchos equipos protectores del frío, camperas y hasta pulóveres que se conectan a la batería del rodado y te permiten calefaccionar el torso principalmente, pero no es la cuestión. No es la cuestión. Bueno, la cuestión es que estamos viendo este vehículo, ya se nos ha terminado el tiempo, nos vamos a despedir, te voy a permitir que vos como propietario del mismo lo manejes. En este vehículo sí. Bueno, en este vehículo sí. Gracias, Carlos. Buenas noches, Rubén. ¿Le gustó el Chevrolet? Bueno, nosotros ya vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con mucha más información.